Así es. Ok, perfecto. Fíjate que yo tengo que confesar que yo veo en la mañana CNN en español, a pesar de que yo detesto CNN en español, detesto sus líneas ¿Cómo puedes editoriales. ver eso? Ya yo no puedo, yo vomito de verlo. No, yo en parte lo veo porque, bueno, mi esposa no habla inglés, entonces poner Fox News, de repente ella se va a perder. Y a veces, como pasan noticias de Latinoamérica, uno va conectado, sobre todo con Venezuela. Pero sí, de verdad, detesto la línea editorial. Un día en la mañana, hace 2 años, escucho a la periodista que estaba en la mañana, María Alejandra Requena, esta muchacha, venezolana. Sí, ya veo tu cara. Que muy emocionada dice que va a entrevistar a una Miss que se está lanzando como diputada, te estabas postulando hace 2 años como diputada a la Cámara de Representantes, y ella muy emocionada porque eras una venezolana. Bien, era la mañana, yo me estoy arreglando para salir del trabajo, y cuando empiezo a escucharte, yo no lo podía creer, ya va, ¿qué está diciendo? Y la misma periodista también se quedó en shock, ella no sabía cómo cortarte. Sí. Y yo me acuerdo que yo te escribí inmediatamente por Twitter, tú me respondiste, porque es que para mí fue un shock importante, porque, no sé, digamos, es una de mis frustraciones a veces con la batalla de las ideas, es el tema de que cuando uno plantea las ideas que nosotros compartimos, siempre te salen, ¿qué de dónde sales tú, sacas tú eso, qué andas estudiar? De hecho, en tu Instagram estos días me mandaron a estudiar de que socialismo y comunismo no es lo mismo. Entonces, ¿Quién te dijo que socialismo y comunismo En no tu, es lo en tu mismo? Instagram tú comentaste algo y yo puse que sí, lo que tenemos que salir del socialismo, y alguien me decía, instruyase, el socialismo y el comunismo no es lo mismo. Y yo digo, Dios mío, O sea, yo tengo por lo no, yo menos me acuerdo de 15 esa discusión. años, yo tengo por lo menos 15 años estudiando muy profundo el tema para que me vengan a mandar a estudiar Yo sobre el tengo asunto. uno de mis discursos que doy, que me invitan siempre, se llama socialismo, o sea, cuando hago el slide dice socialismo igual comunismo. Y como lo dije en el mismo micro de Instagram, es que el socialismo es la puerta de entrada al comunismo, o el comunismo es la máxima expresión del socialismo, pero that's it, es lo mismo. Totalmente. Exactamente. Entonces, la primera pregunta, y ahí sí quiero que tú desarrolles, pues tú eres la estrella de este asunto. ¿Cómo llegaste a estas ideas? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento a la política? ¿Cómo descubres esas ideas subyacentes? Porque a la larga, decía uno de los autores que yo que yo he leído y que me han permitido para formarse, los políticos a la larga son la expresión de lo que es la sociedad. Por eso es que yo siempre, y en el caso de Venezuela siempre digo, o sea, los políticos no reflejan más de lo que somos nosotros. Chávez reflejaba en su momento lo que éramos nosotros. Entonces, ¿cómo llegas tú a esas ideas? ¿Cómo, siendo venezolana, siendo egresada de la UCB, porque es de los ingredientes que yo digo, ¿cómo llegas a esa idea y cómo te convence? Porque también puedes haber llegado, las puedes haber conocido y no te gustaron. Mira, no solamente la comunidad, por eso es que la guerra que estamos enfrentando hoy en día es una guerra de acabar con la familia también, Claro. porque las ideas también vienen de la familia. Yo crecí en un hogar que era definitivamente un hogar de principios conservadores, un hogar donde se respetaba. La palabra respeto era muy importante en mi casa, porque teníamos que respetarnos todos. Cuando tú hablas de un respeto en una casa, que yo siempre digo, éramos 6 hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Además, imagínate, mi papá trajo hijos de su matrimonio anterior, igualmente mi mamá, y después ellos tienen a las 2 más chiquitas, mi hermana y yo. El respeto es lo que permite que todos pudiéramos funcionar en ese hogar con amor. ¿Por qué? Porque se respetaba los derechos del individuo. Y eso es lo básico acá. Claro. Entonces, por eso la familia, la comunidad. Y eso que nosotros, yo siempre le aclaro a la gente. Le digo, tenemos que entender, sobre todo el venezolano, que nosotros nunca tuvimos a un partido de derecha. Claro. Todos los partidos en los que nosotros crecimos venezolanos son partidos de base socialista. Y sin embargo, dentro de eso, mi papá nos enseñó pues lo que era la derecha. Mi papá odiaba el comunismo. Y te voy a decir una cosa, que en el medio que yo, y él nos explicaba y todo, mi papá lo odiaba, mi papá decía que era lo peor, mi papá le tenía una adversión al comunismo tal, que yo hoy por hoy entiendo tanto por
qué era que mi papá lo odiaba? Pues yo no entendía por qué lo odiaba tanto, porque nosotros estábamos viviendo en la mejor Venezuela del momento, ¿no? Y claro, para nosotros el comunismo era aquella Etiopía que nos hablaban en los libros y todo, pero que no lo habíamos vivido en carne propia ni nada. Y bueno, íbamos de Cuba, pero, por ejemplo, de Cuba te decían, pero a la vez la gran mentira, sí, pero todo el mundo está educado, todo el mundo lee, todo el mundo, entonces tú sabes, tú decías, bueno, pero no es tan malo, y hoy por hoy nos damos cuenta que todo ha sido una mentira. Entonces yo entiendo, de ahí vengo yo. Después yo llego a este país como estudiante, yo llego en 1988 y dentro de las materias que me hacen cursar, era una materia que era historia de los Estados Unidos. Y en esa historia de los Estados Unidos, yo aprendo las bases de cómo sucede todo en este país. Que ya hoy en día no le enseñan historia a los muchachos en este país, ¿tú me entiendes? La historia la han borrado. Claro. Y yo aprendo por qué ocurre la famosa guerra civil, que no es un norte-sur, sino es que realmente era la liberación de los esclavos. Y ahí es donde se separa, porque originalmente el partido era un solo partido y se llamaba republicano, demócrata o demócrata republicano. La separación viene a raíz de esa guerra donde los republicanos es donde nace, por eso es que el Partido Demócrata es más viejo que el republicano. Los republicanos se separan del partido porque ellos querían acabar con la esclavitud, mientras que los demócratas no. Entonces yo ahí digo, ya va, espérate un momentico. Ya yo empiezo a analizar. Después, el voto de la mujer. El voto de la mujer, los republicanos querían darle ese derecho a la mujer, mientras que los demócratas no. Y retrocede un poco, después que acaban con la esclavitud, que le dan la enmienda 14 a los negros de este país, me gusta decirle afroamericanos, porque eso es mentira, los mismos negros de este país dicen, un momentico, es como que nosotros nos quieran llamar españoles, ¿tú me entiendes? Exacto. Nosotros los venezolanos nos quieran llamar españoles a estas alturas, ya, o sea, ya eso hace mucho tiempo, no tenemos ya más nada que ver con eso. Que le dan para que sean ciudadanos, que le dan el derecho al voto, se involucran en la política. De hecho, el primer senador negro es republicano, el primer diputado en el Congreso de los Estados Unidos negro es republicano. ¿Qué crean los demócratas? El Ku Klux Klan. ¿Qué más crean los demócratas? La segregación, los negros por allá y los blancos por acá. Entonces después viene el voto de la mujer. 50 años nos tomó y 50 años de tortura, porque las mujeres fueron arrestadas, torturadas. Entonces yo estoy viendo todo esto y yo digo, yo soy una mujer que siempre he tenido una debilidad por la ayuda social. Si ustedes saben, yo como mi Venezuela he sido la única que creó una fundación para ayudar y ayudar a los hospitales infantiles. Entonces para mí los derechos humanos son muy importantes y yo me doy cuenta y digo, ya va un momentico, el Partido de los Derechos Humanos en este país es el Partido Republicano. Pero una cosa no quita la otra, y eso es lo que tiene el conservador. Mientras yo respeto el individuo cada uno como es, el negro, el blanco, y quiere que todos seamos libres y nos quiere ayudar todos, porque la base de ser republicano y capitalista es que sí, no somos iguales, pero hay igualdad de oportunidades que cada individuo aprovecha a su manera. Entonces, una evolución de dónde vengo, de los padres que tuve, sobre todo mi papá, que dentro de ese mundo socialdemócrata en el que vivíamos, mi papá era un hombre de derecha y mi abuelo también, él estuvo involucrado en la política, mi abuelo por parte de padre en la época de Medina Angarita, y después llegar a este país. Y ver cómo funciona y entender que es una república y entender la diferencia de lo que es una república y es una democracia. La democracia por sí es muy dañina y siempre acaba en destrucción. Entonces, claro, pero ahí vuelvo y aunque me lo he explicado bastante bien, vuelvo al punto de que a mí me sorprende que, sobre todo, que hayas podido cambiar de paradigma. O sea, es lo sorprendente para mí. Yo estoy metido yo soy docente universitario desde casi 15, 20 años como docente universitario.
cuando empecé a descubrir el liberalismo y estas ideas, una de las cosas que me enfoqué fue en el tema de la educación. Hay un profesor que es amigo que él escribió sobre el tema de el método educativo. Y ahí yo entendí un poco el por qué a la gente se le hace tan difícil a veces cambiar de paradigma. Usualmente nosotros que tenemos formación académica de alguna u otra manera, nosotros por lo menos pasamos 15, 20 años en una educación en donde llega el profesor, te da la verdad. Tú tienes que memorizar la verdad y repetir la verdad. Asocias verdad con autoridad y entonces eso tiene un impacto social enorme. Sí. Y yo siempre digo que la gente no tiene esa capacidad. Yo tuve la suerte de que así como tus papás te pudieron haber enseñado valores, uno de los valores que me enseñaron mis papás fue precisamente cuestionar a mis profesores. O sea, no, lo que te está diciendo no necesariamente es la verdad. Y a mi casa igual. Y entonces, claro, yo veo y he tenido discusiones enormes con gente por internet, con amigos, gente que ha dejado de ser mi amigo por mis visiones, en donde me dicen... Acabo de romper con un grupito ahorita. Sí, no, es que de ese hilo debemos tener un rollo. Pero es eso, o sea, y entonces yo veo amigos que tienen ya años viviendo en Estados Unidos. Yo nunca he vivido en Estados Unidos. Amo, adoro ese país, lo admiro, pero nunca he vivido ahí. Y yo sé que es distinto ver la cosa desde la teoría, desde fuera, a vivirlo, a estar todos los días ahí. Debe ser totalmente distinto. Pero sí me llama la atención que estas personas que tienen años viviendo en Estados Unidos, muchos se fueron antes de la crisis venezolana, otros durante el proceso de crisis, tú los oyes hablando y lo primero que dicen, no, es que esto es una democracia. Estados Unidos no es una democracia. Que el sistema, que el mayor problema del sistema democrático en Estados Unidos es el voto electoral. No has entendido entonces el sistema electoral en Estados Unidos. Fue exactamente diseñado para prevenir los males de la democracia mayoritaria. Exacto. Que es terrible y termina siempre en lo que hemos visto como termina, la democracia mayoritaria, porque la democracia mayoritaria se presta a algo que no sé cómo traducir al español, que se llama the mod rule. No, la regla de la mayoría o la regla del populacho, no, es decir, de mob. Sí. De mod, porque ¿qué pasa? Si tú agarras, incentivas, que fue lo que hizo Chávez, a la gente, sí, te voy a dar, te están quitando, te lo vas a ti, se lo vas a quitar a los ricos. Entonces tú le metes eso a la gente en la cabeza, ¿entiendes? El último mes o dos antes de las elecciones, la gente, tú sabes, se enfiebra lo que llaman el mod rule y van a votar de esa manera. Que eso está, pues definitivamente controlado aquí gracias al colegio electoral, donde además, pues, los estados pequeños pues tienen un valor de un peso, porque si no existiera colegio electoral aquí en los Estados Unidos, la unión como tal se hubiese acabado hace mucho tiempo, porque aquí sencillamente como 4 estados decidieran quién va a ser el presidente. Exactamente. Y es el ataque más grande que tienen los demócratas, es acabar con el colegio electoral. Y yo digo que esperemos que eso nunca pase, pero si lo hacen, hasta ese día llega la unión. Ese será el día que se acaba este país como tal. La unión estadounidense acaba ese día. Porque los estados que digan, si mi voto no vale, pues se van a independizar. Y bueno, y tú sabes que Texas es un estado agregado, que nosotros éramos un país independiente. Exacto. Como el Zulia. Señor de todo zuliano. No, tú sabes, mi papá siempre decía, es que te voy a decir una cosa, mi papá, cuando en aquella época, bueno, déjame terminar esta idea y pasarte a esta. Entonces, Texas, siempre se habla de esa posibilidad, que si las cosas aquí se ponen muy feas, bueno, de hecho, Texas es el único estado cuya bandera se puede izar a la misma altura que la bandera nacional. Entiendo que así, y de hecho, y no se puede izar la bandera estadounidense sin la bandera de Texas. Eso no, siempre tienen que estar las dos juntas. Entonces te voy a decir, mira, por ejemplo, mi papá en los años 80, cuando estábamos viviendo nuestra mejor época, mi papá decía, aquí se acabó lo que se daba. Pero papi, ¿de qué estás hablando? O sea, imagínate. Y entonces mi papá, fíjate lo que mi papá decía, mi papá me echaba broma, me decía, mi amor, mira, tú sabes que si tú sabes, aquí el Zulia se independiza, tú vas a ser la primera
mi Zulia, ¿no? Que vaya para mi universo. Él siempre tenía ese jueguito, ¿no? Pero ese jueguito finalmente él un día lo puso todo junto y dijo, la única salvación del Zulia es que se independice. Y te digo que si eso hubiese pasado, por lo menos el Zulia se hubiese salvado. O sea, mi papá era un hombre visionario que decía unas cosas que yo, lamentablemente ya no está conmigo, pero que yo a medida que han pasado los años, pues las he ido entendiendo cada día más. Él Carmen, estaba clarísimo. una pregunta que yo te hago, bueno, verdaderamente, de tu familia, de tu papá, Perdón por esa, porque se me atravesó algo ahí. Ajá. tema que nosotros, digamos, los republicanos, la gente de derecha, defendemos, sabemos que las instituciones intermedias, las instituciones civiles, la familia, las universidades, los colegios, la iglesia, son instituciones intermedias que por regla general el individuo les tiene más lealtad a la familia que al Estado. Entonces, obviamente, uno de los consensos progres es intentar destruir la familia y eso está bien justificado porque es la manera de quitarle la lealtad a la gente hacia su familia, hacia su grupo familiar y serle leal al Estado. Pero tú has dicho una cosa que es bueno para la audiencia, que pudieras darle un poquito más de perspectiva. Tú hablas de que tu papá decía todas estas cosas en una Venezuela de los 80. Y hay un paradigma en Venezuela de que Venezuela se destruyó antes, después de la llegada de Chávez y que antes de la llegada de Chávez vivíamos en un paraíso perfecto, pero pareciera por lo que tú dices Ya que no. estaba pasando. Tú podrías explicarle a la audiencia por qué, o sea, por qué esa idea de tu papá, esa preocupación de que te decía, bueno, mira, ya aquí se acabó lo que se daba, este país se está desintegrando o se va al traste, o lo mejor sería que el Zulia se independizara completamente de Venezuela. ¿Qué había en esa Venezuela de los 80 que llevó a tu padre a concluir esas cosas y que posteriormente nos llevaron a las manos de eso que tú dijiste, ¿no? Porque nosotros, eso hay que aclararlo. El socialismo es comunismo en cámara lenta. Exactamente. Entonces la llegada de Chávez fue, desde el punto de vista de muchos de nosotros, incluyendo... La entradita. No, más Bueno, bien, no, yo diría que íbamos como por la mitad. digamos, Exacto. pero ¿qué le pudieras decir tú a la audiencia acerca de esa Venezuela prechavista? ¿Qué había ahí? ¿Qué elementos habían que pudieron llevar a tu papá a tener esa visión y a concluir aquello que él concluyó? Bueno, fíjate una cosa que te voy a decir. Mi papá admiraba mucho a Pérez Jiménez, porque recuerda que eso fue una dictadura de derecha. Sin embargo, dictadura. ¿Ok? Pero te voy a decir qué es lo que yo ahora, y es lo que me hace a mí ver qué estaba pasando en Estados Unidos. Yo tengo años diciéndole a la gente qué estaba pasando en Estados Unidos. La gente me dice, no, todavía cuando yo fui candidata hace 2 años, la gente me decía, no, ahora los americanos sí se están dando cuenta que de verdad está pasando. Y entonces te voy a poner, por ejemplo, ejemplos. Yo cuando estaba chiquita, en Maracaibo, si te paraban, esto no le pasaba a mi papá era un conductor perfecto, pero mi mamá sí la paraba. Sí. Si te paraban por una infracción de tránsito, o sea, te ponían una boleta. Y de la misma manera tenías que ir a resolver el problema de la boleta. Y yo me acuerdo, yo estaba chiquita, pero yo me acuerdo que aquello era, o sea, un problema cuando mi mamá le ponía una boleta a mi papá, era una tragedia, porque le habían puesto una boleta, ¿ok? Pero para el momento que yo soy una adulta que maneja, ya, ¿a quién le ponían una boleta? A ti te paraban y tú le mostrabas el billetito de 20, ¿ok? Y ya esa era la solución del problema, tú sabes. Tú nada más mostrabas y olvídate, ya las boletas no existían. Ya yo soy adulta, joven, empezando a funcionar en Venezuela. Y míralo, o sea, mira el cambio de niñita a cuando ya yo empiezo a manejar. Un deterioro moral. Después empieza, discúlpenme, después empieza la falta de libertad de expresión. Y eso es algo que, y recuérdate que nuestra Constitución venezolana había libertad de expresión, estaba en nuestra Constitución. Yo siempre digo que esa Constitución de la Cuarta República se parecía mucho a, ay Dios mío,
no sé qué es lo que está pasando. Se parecía mucho a la Constitución americana, nosotros teníamos libertad de expresión, pero ya en los 80 y mucho más, sobre todo en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, ya eso no existía, ya era una libertad de expresión entre comillas. Ya lo que se podía decir era lo que nuestro jefe nos decía, lo que nos mandaban a decir, esto se dice, esto no se dice, ya todo el mundo sabía que había cosas que no podías decir porque te ibas a meter en un lío, porque tú me entiendes. Claro. Entonces, eso es lo que después la burocracia. Yo me acuerdo que mi papá siempre hablaba de la burocracia, cómo la burocracia estaba acabando con Venezuela. Entonces, claro, mi papá fue un hombre que nació en 1928, y él vio todo ese progreso hasta que te digo, hasta los años, hasta que mi papá hizo mucho hincapié en que nosotros no saliéramos de Venezuela. Y finalmente él se vino a los Estados Unidos en el 97, lamentablemente falleció en el 99. Por eso que te digo, como él decía, se acabó lo que se daba. Pero es todo, esos son los pequeños ejemplos que te puedo dar. Pero cuando tú lees la historia de Venezuela y los hechos, como desde que Fidel Castro se convirtió en dictador de Cuba, él le tenía el ojo a Venezuela, y como muchos de los mismos adecos que lucharon por salir de la dictadura de Pérez Jiménez, todos se fueron, muchos de ellos se fueron a Cuba. Claro. ¿A qué? ¿Ok? Ya toda gente, y tú puedes ver que tanto esos personajes y los hijos de esos personajes hoy en día tienen una mentalidad totalmente socialistoide. Entonces, por eso es que yo no creo, yo veo que tanto los adecos como los socialcristianos, ellos tenían esa parte socialista como que no la llevaban mucho, pero realmente después de que todos estuvieron en Cuba y estuvieron en el exilio y eso trajo y fue en una Venezuela que tenía toda la posibilidad económica, fue, como se dice, se fue sembrando y creciendo poco a poco, y ya lo peor nos llega una vez que Fidel Castro va a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, que fue un error fatal haberlo invitado. Totalmente. Que dicen que el avión de donde venía Fidel Castro, que el tipo dijo que él trajo hasta su propia agua y todo, lo que venía era un cargamento armado que se quedó en Venezuela. Entonces, esto es un plan que lleva muchos años, como lo lleva aquí en los Estados Unidos hace muchos años, porque lo primero que tienen que infiltrar es la educación. Y es lo que nos pasó en Venezuela. Fíjate, la Universidad Central fue tomada por los socialistas, y nosotros muchas veces estábamos en clase tranquilos y venían los socialistas y nos sacaban de la clase. Y yo me acuerdo que los profesores, quédense tranquilos, tratábamos de evitarlo y continuar la clase, y eran tales los gritos y nos tumbaban la puerta que nos teníamos que ir. Entonces era una cuestión, y papá te decía, ¿cómo es posible que hayan personas que tienen 10 años en la Universidad Central? Que además era una institución educativa tan buena. Yo te voy a decir una cosa, la única razón por la que a mí, cuando me vengo a Estados Unidos a estudiar y me aceptan todos los créditos, es porque venía de la Universidad Central de Venezuela. Yo conozco mucha gente que se vino acá a Estados Unidos y venían de la Metropolitana y de la Católica, y no eran reconocidas por excelentes universidades que fueran, ni siquiera la Simón Bolívar. Reconocieran era la Central, y la Central fue tomada por los socialistas. Entonces, de la misma manera que eso venía infiltrado en Venezuela tantos años, que ya se habían tomado la universidad, y por más que sea, todavía teníamos libros de historias que nos enseñaban, pero no ahondaban mucho en la cuestión del comunismo. Aquí en Estados Unidos llevan años que lamentablemente, porque nosotros los republicanos somos muy tranquilos y, sí, que los hagan ellos, y mientras, porque estamos muy preocupados, como digo, en defender nuestros privilegios y nuestra libertad individual, que le entregaron la educación a los demócratas y dejaron que los demócratas hicieran con esa educación lo que les ha hecho la gana. Y es lo que estamos viendo ahorita en los Estados Unidos. Claro, ese es me acuerdo que en el 2007 yo estaba estudiando, yo me fui a intercambio a estudiar Europa, y estuve la oportunidad de ir a Madrid por un tema personal y di una charla sobre este tema en Venezuela.
hace poco estaba desempolvando esas láminas y lo vigente de esa charla de los últimos 10, 12 años, desde que la di, sigue siendo el mismo tema recurrente, el tema de dominar los medios de comunicación, dominar la educación. Dominar un partido. Y dominar un partido, exactamente. Bueno, es lo que llaman el referéndum comunista, ¿no? Que te da una lista de lo que vayan a hacer, que en Venezuela ya la cumplieron y aquí en Estados Unidos están, prácticamente la han cumplido, han avanzado y sobre todo avanzaron más en los 8 años de Obama. Fue el avance más grande dentro del referéndum comunista. Y mira, tú sabes qué es lo peor dentro de lo que tú me dices. Yo acabo de salir de un grupo donde me han dicho 2 de las personas de este grupo, que ya me salí por que ellos votaron por Chávez y que siguen siendo, que han pertenecido, o sea, uno está fuera de Venezuela, el otro sigue en Venezuela, como decimos nosotros, comiéndose un cable. Exacto. Pero ellos, su mentalidad no ha cambiado. Defendiéndome, y prácticamente me dijeron que ellos defienden que el problema era Maduro. O sea, tú sabes lo que es llegar y ver lo que ha pasado en Venezuela y que a estas alturas tú digas que el problema es Maduro y no fue Chávez. Y todavía no vean como estamos discutiendo ahorita, que además ni siquiera, sino que esto venía gestándose desde atrás. Y entonces todavía decir orgullosamente que yo soy este personaje que dice que él es socialista y es marxista y lo defiende y atacándome porque yo soy conservador y de derecha. Y yo agarré y le dije, mira, chao, me voy a este grupo. Y sobre todo, mucho menos después que me enteré que ustedes votaron por Chávez. Chao. Y me salí. Claro, claro. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes tú que en el medio artístico hay tan pocas personas que simpatizan? O sea, la mayoría de las personas en los medios y en el mundo del espectáculo y de parte de donde tú provienes, ¿no? Que fueron tus orígenes, el mundo del espectáculo, ¿por qué hay esa simpatía por las ideas de la izquierda y del socialismo? Por mantener el trabajo. Sí, es difícil conseguir un artista. Es por mantener el trabajo, más nada. Que esa era otra que te iba a preguntar. Tú te fuiste a Estados Unidos, estudiaste y uno de tus primeros trabajos, entiendo, fue Telemundo. En Telemundo, y en esa época estaba asociado con CNN. Por eso, o sea, Telemundo es lo más progre que puede haber y bueno, me imagino que, no sé en esa época, pero ahorita yo no soporto ver Telemundo, no soporto ver, porque Pero eso mira, es Latinoamérica, eso es todo lo que nosotros criticamos aquí. Bueno, te voy a decir que uno de los problemas más graves que tenemos aquí en Estados Unidos es que no hay un medio, no hay un network en español que sea de derecha, porque tanto Univision como Telemundo son totalmente de izquierda. Estamos hablando de los 90, en ese momento estaba asociado con CNN, ya no, porque tú sabes, CNN ha estado asociado con diferentes, ellos estaban tratando de llegar a la comunidad en español hasta que ahora ya tienen su CNN en español. Y te voy a decir que, claro, no era tan obvio en el momento, pero sí ya, ahí fue que yo empecé a... Mira, yo siempre digo que cuando yo llegué a Estados Unidos, y es el último artículo que estaba entregando esta mañana, yo digo, yo llegué a este país y fue cuando me di cuenta y dije, wow, aquí esto sí es libertad de expresión. Fue cuando fue mi primera confirmación de que en Venezuela está pasando algo mal. Cuando empiezo a entender a mi papá, ¿entiendes? Yo digo, esto sí es libertad de expresión, pero cuando ya yo empiezo a trabajar en Telemundo, ya habían cosas que, mira que esta noticia, no, esa noticia no la puedes poner. No era muy obvio, pero habían ciertas cosas que no, esa noticia no. A nosotros no nos decían, obviamente el director de noticias pues tendría instrucciones o el manager, no, porque en esa época, recuerda que todavía en los 90, el periodismo todavía éramos neutrales. Nosotros dábamos la noticia, pero nunca podíamos decir del lado a favor de quién estábamos. Yo inclusive llegué a cubrir la Convención Republicana en 1992. Y bueno, o sea, como noticia, como periodista, pero jamás. Hoy en día, para trabajar en los medios, tienes que tener definido del lado quién estás. O sea, tú opinas en base a eso. Y tengo entendido, o sea, que muchos, por mantener el trabajo, por tener el trabajo, pues
porque en estos días comenté de una periodista que no quiero comentar, se lo comenté a otra periodista amiga y le dije, pero Dios mío, por favor, me dijo, no, lo hace por el trabajo. Y me confirmó, esa es mi teoría, y me lo confirmó. De hecho, en Hollywood, si tú te pronuncias en contra de estos izquierdosos progresistas, hasta ese día trabajan. O sea, te hunden. Y eso ha sido, pero cantidades de actores. Hay muchos que ya no les importa porque dicen, bueno, ya yo hice mi plata, estoy tranquilo, y ahora hablan, pero hay muchos que se quedan callados por la situación. Lamentablemente, porque los medios, si tú te puedes analizar, tanto los medios, los networks, las productoras de cine y todo, es un grupo, son diferentes grupos que son como 5 grupos alrededor del mundo que son dueños de todo. Imagínate tú. Entre los que tenemos a George Soros, es dueño de una buena cantidad de ellos. Entonces, imagínate tú en dónde estamos parados. Por eso es que el mundo ahorita, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela, yo digo, la gente tiene que entender que no está pasando aquí nada más, que esto es un problema global. Imagínate tú que yo me acabo de enterar que este año en Colombia ya están tratando de imponer un chip, una cuestión, lo que se llama el ID 2020. Entonces, pero la gente está como adormecida y no se da cuenta de lo que está pasando. Mira, hay un dicho que dice que la mejor hazaña del diablo fue haberle hecho creer a la gente que no existía. Yo hago el símil con ese dicho, en donde digo que el mejor éxito del socialismo es hacerle creer a la gente que nunca ha sido implementado. Yo caí en esa misma idea tuya de que esto es un problema global. Me acuerdo en esa misma experiencia en el 2007, yo me fui a hacer intercambio estudiantil a República Checa. Fíjate, un país totalmente alejado de lo que puede hacer Venezuela. Pero yo me fui a estudiar para allá. Porque supieras que para allá no. No, yo me fui para allá. Primero, con un tema de presupuesto. Yo decía, bueno, lo que me cuesta irme a Inglaterra un mes, aquí puedo estar 4 meses tranquilo. Y segundo, decía, bueno, República Checa vivió las dos caras del socialismo, los nazis. Yo en ese momento ya tenía la cabeza caliente estar leyendo cualquier cosa del tema. Y llegando a República Checa, una amiga me manda un artículo de una conferencia que había hecho Václav Havel. Václav Havel fue el primer presidente de la Checoslovaquia postcomunista y fue un férreo luchador en contra de la Unión Soviética. Él tenía una fundación en donde todos los años hacía un evento. Y en ese año invitaron al primer ministro, al ex primer ministro, que había sido el primer ministro de Rumanía, postcomunista. Y este hombre habla de una película de Peter Sellers que se llama El rugido del ratón. Una película vieja, no sé si la habrás visto. ¿El rugido de qué? El rugido del ratón. Ok. Una película ambientada en la época de la posguerra, en donde un pequeño reino ficticio, pero medieval, en donde Peter Sellers hacía de todos los papeles, al ver que estaban quebrados, ellos ven que la mejor opción es declararle la guerra a los Estados Unidos. Y entonces, dentro de toda la lógica, al final, ellos le ganan la guerra a los Estados Unidos y los Estados Unidos lo financian con el famoso Plan Marshall, ¿verdad? Él hace todo este cuento, donde echa el cuento de cómo el régimen de Hugo Chávez estaba financiando el resurgir de movimientos comunistas en la Europa del Este. Y yo decía, pero ya va, ¿cómo? No, o sea, estamos aquí en Europa del Este, bien lejos, no debería ni siquiera saber. Ah, no, resulta que sí, o sea, toda la conexión Bielorrusia, la conexión con los países árabes, Irán, Libia, China, todo esto va conectado. Todo. Avanzando más aún, en estos días, de hecho, yo te escuchaba en estos días, no me acuerdo dónde fue que en una de estas entrevistas que te hicieron por Live de Instagram, que la vi. Tú comentabas que, bueno, quizás lo que está pasando con Trump es un símil a lo que pasó con Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Se parece muchísimo. Se parece mucho en muchos aspectos, obviamente, porque, bueno, el status quo y eso, el deep government y todo esto, está rechazando a alguien que se le está enfrentando, obviamente. Pero yo he sido muy crítico, como dijo Oliver al principio, las reformas de Pérez II, si bien estaban bien encaminadas,
desde mi punto de vista, hoy en día puedo decir que eran insuficientes. Y más aún, recelo de ciertos personajes que han develado que también terminan siendo progres. Hace poco estaba en un foro de estos, en donde yo estoy con otros profesores, descubrimos y llegamos a que, por ejemplo, Ricardo Hausmann, que es un economista venezolano muy respetado, a lo cual yo respeto mucho. Ni me hables del personaje. Bueno, pero tú sabes por dónde voy. Está financiado por Soros. Está financiado por Soros. Porque en Estados Unidos todo se sabe. Una de las cosas que yo más admiro de Estados Unidos es la transparencia. O sea, usted pone $10 a esta causa y su nombre va a salir. Pero tú has Brito visto puso a la $10. esposa del señor cómo ataca a Trump. Sí, Por supuesto, claro. porque están comiendo de la mano de Soros. Exacto. La esposa y la hija viven atacando al presidente. Pero por supuesto, porque ellos no van a morder a la mano que les da de comer. Exactamente. Exactamente. Pero lo peor es que en el imaginario colectivo venezolano, por ejemplo, ahorita cuando este gobiernito, y ya vamos a llegar a ese punto en la entrevista, este gobiernito de supuesta transición, elige a Ricardo Hausmann como plan económico. Entonces, cuando tú ves el plan país, es lo mismo, es volver al socialismo light. Oliver, tú tienes ahí por ahí la mano levantada y dale tú, porque yo he monopolizado esta entrevista. No, yo sé. Es de vuelta al socialismo vegetariano. Sí, ellos solucionan el problema con más socialismo. Carmen María Montiel, oye, qué buena entrevista. El tiempo de verdad que no es como un maratón de 24 horas, vale, para echarnos todos los cuentos. Mira, caso Venezuela. Si hoy estuvieran preguntándote y estuviera en tus manos la salida de Venezuela, ¿cuál es la salida a la pesadilla que vive actualmente Venezuela? ¿Cuál es la salida según Carmen María Montiel? ¿Cómo salimos de la tiranía de Maduro, de la tiranía chavista? Porque eso no es una tiranía de Maduro, esa tiranía la dejó instaurada Chávez, y de hecho, igualito a la de Cuba, es una tiranía hereditaria, porque él se mueve y le traspasa el mando a Maduro así, en cadena nacional, antes de morirse y todo. Entonces, se convierten en reyes. Resulta que nosotros luchamos por liberarnos de la corona española, y resulta que ahora tenemos pues a estos tipos que se han convertido pues en los reyes, ellos y sus familias de nuestros países, y ellos deciden. Mira, esa es la pregunta más difícil. Para mí, eso es una pregunta que no tiene respuesta, porque el problema, volvemos a lo mismo, ¿quién es la oposición? En la oposición, la única persona que hay de derecha se llama María Corina Machado, y la tienen escondida en la última esquina y no la quieren destapar. De resto, todos los demás son socialistas. Todos los demás partidos pertenecen a la Socialista Internacional. El partido de Leopoldo López es el partido más progresista de todos. Vamos a estar claros. Sí. Entonces, a mí que ni de casualidad quede ninguno de ellos, porque lamentablemente son todos una cuerda de progres. Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, para peor de lo que ya están. Yo digo que el problema de Venezuela es realmente, le quitas el país a Alibaba para entregárselo a los 40 ladrones. Y lo he dicho 1000 veces, porque de verdad no tenemos, lamentablemente, han sido 20 años de corrupción, 20 años donde la gente aprendió que la única manera de sobrevivir era siendo parte de, haciendo negocios con, claro. y están todos embarrados. Aparentemente la única que no está embarrada es María Corina Machado. Pero María Corina Machado sola, ella no lo puede hacer. Ella no puede ser, o sea, ella es presidenta y todos los demás que lo rodeen. Entonces, te digo, necesitamos ayuda porque obviamente no hemos podido, pero al final del día siempre digo, la responsabilidad de los venezolanos, ¿dónde están los venezolanos que van a salir de esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están los venezolanos que van a decir toda esta cuerda cubanos, váyanse de aquí? ¿Dónde están? Ni los mismos venezolanos de la oposición lo han hecho. Pero porque ha sido el plan, pues, de desarmar a la gente, Yo todavía estoy esperando que salga un grupo de personas en Venezuela con unos pensamientos de derecha, capitalista, de mercado libre, de todo lo que lleva al progreso,
Y además, que sean unas personas intachables, que sea transparente, como estamos hablando que es aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos eventualmente todo se sabe, pero nos quieren llevar a que no. Fíjate cómo están acabando con la historia. Pero gracias a Dios aquí todo se sabe. Pero gente que de verdad diga y vaya con el amor al país, por reconstruir al país. Y esa es la pregunta que yo todavía me hago. Yo digo, bueno, ¿a quién le van a dejar el país? Ok, mañana ponte tú, que es la esperanza de todo el mundo, que mañana llegue Trump y mande a los militares a meterse en Venezuela. ¿Y a quién deja? Es que yo creo que tú sabes que nosotros hemos concluido que una de las razones por las cuales no se ha hecho sería porque está un plan para hacer una intervención militar, es porque no hay gente a quien dejar del país. Es que no hay. Mira, las oportunidades las han habido, las formas las han habido. Yo tuve un podcast donde hablé que habían un grupo de desertores del ejército en Colombia, del ejército venezolano, y entre el profesor Fernando Sosa Purua y otros venezolanos, llegamos a la conclusión de que si el Guaidó como presidente encargado hubiese querido, hubiese declarado a este ejército nacional bolivariano como un ejército usurpador y hubiese nombrado a los 200 militares que estaban ahí en la frontera con Colombia, es decir, este es el ejército patriota. Y yo necesito firmar un acuerdo de seguridad y defensa con los países que me reconocen como presidente de la República para que apoyen a ese pequeño ejército, que ni siquiera iba a ser una intervención del tipo que van a venir puros soldados extranjeros, no, iba a ser liderada por venezolanos. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay más de esos 200. Sí, hay más, hay muchos más. Hay mucho militar venezolano regado por el mundo que está dispuesto a hacerlo. Y hay muchos venezolanos que nunca han pertenecido a las Fuerzas Armadas de Venezuela que están dispuestos a hacerlo. Y lo que falta, o sea, primero hay falta de organización. Segundo, como igual tú dices, se meten los militares y lo sacan. Ahí va a correr sangre, lamentablemente. Así ha sido a través de la historia. No hay otra forma. ¿A entregarle el país a quién? Volvemos otra vez, dice. Va a sacrificar vidas para quedar lo mismo o peor en manos de un partido progre. Sí. ¿Tú me entiendes? Y yo sé que yo estoy clara que es donde los americanos dicen, mira, los americanos no van a arriesgar las vidas de sus mejores hombres. Claro. ¿Ok? Y yo estoy clarísima. Y yo como americana que soy, como estadounidense que soy hoy por hoy, yo siempre digo, yo perdí un país, no voy a perder otro. Yo quiero mucho a Venezuela, pero también quiero a este país. Y yo de verdad no quiero que nuestros soldados vayan a sacrificar sus vidas para que quedemos en lo mismo o en algo peor. Sí. Sí, no, que quede ahí, no sé, Ramos Alú, imagínate tú. No, Dios mío. O sea... Pero el sueño dorado que siempre ha tenido. Es que es mentira que cuando uno escucha los discursos de estos señores, es escuchar la misma cantaleta de hace 18 años que ellos dicen que le están haciendo oposición al chavismo. Es lo mismo. No, que es que el chavismo está atrapado, que están tirando patadas de ahogado, que es que ya no pueden más. Esto ha sido una traición sobre otra. Nosotros ya no solamente decimos que no le pudiéramos dar el mando a ellos. Fíjate tú que ese caso que citaba Osmel, cuando Checoslovaquia se independizó, que ya no perteneció a la Unión Soviética y tal, el primer presidente de Checoslovaquia fue Václav Havel, el que tú no vienes, era un progre. El tipo era un progre. Havel era progre, pero digamos, el problema que tenemos en Venezuela no es solamente que esa oposición política, oposición, es de izquierda y es progre, y es profundamente socialista y pertenece a la Internacional Socialista, sino que de paso ni siquiera son adversarios dignos del chavismo, porque son colaboracionistas. Es decir, ¿cuántas veces ha llamado Guaidó ahí a formar un gobierno de unidad con la tiranía? No, con el chavismo democrático. ¿Quién te dijo a ti que el chavismo es democrático? ¿Me entiendes? O sea, por el amor de Dios, pero entonces tú dices que es que no han aprendido la lección. No. O sea, yo digo, 2 más 2 son 4, y tú dices, pero muchachito bruto, no has aprendido la lección. Y no es de bruto, es un tema de valores, es un tema de valores, sí. Yo te digo una cosa, yo es un tipo que hay que saberlo escuchar, y él cuando dice algo que lo afirma, pocas veces ha
Él miente cuando le conviene, pero cuando dice la verdad, uno sabe cuándo la está diciendo. Él dijo, en esa oposición, hablando de temas de corrupción, ahí no hay hueso sano. Ahí todo el mundo ha pacado con la tiranía. Por eso es que no lo sacan. ¿Me entiendes? Que ahí está. Esos señores tienen hasta por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se está dando una recompensa. Están solicitados por delitos en territorio americano, Maduro y a todos estos que sabemos quiénes son. ¿Por qué Juan Guaidó no firma un acuerdo de seguridad y defensa y le permite a la DEA que pase y busque a esos señores ahí? O sea, nada. El señor no ha hecho nada. Y la gente culpan la presión, yo no sé, que es estúpida. Siguen todavía que no, que Juan Guaidó, que el presidente encargado, que con él sí vamos a salir. Bueno, pero si estamos en esto hace 18 años, Juan Guaidó lo que es la nueva fachada, como fue Leopoldo López en su momento, y como en su momento lo fue Capriles, el resultado siempre ha sido el mismo, se ha atornillado en el poder más la tiranía, y hemos perdido los venezolanos. Y se han asociado, porque por favor, Capriles, todos sabemos que él ganó las elecciones y las entregó. Las entregó. Totalmente. Y Leopoldo, todos sabemos, porque ha sido público, pues que obviamente ahí hay unas negociaciones entre ellos y el régimen, porque discúlpame, mira, he sabido de la cantidad de presos políticos que han entrado en el sistema y no hemos sabido más nunca nada de ellos. Y cuando salen, si es que salen destruidos. Más no Leopoldo. Leopoldo salió hasta papeado, pues. O sea, a mí que alguien me explique esto. O sea, a él sí. Lo tratan perfecto, porque él no lo tratan igual que tantos muchos otros que conocemos que los han destruido, lamentablemente. Y no es que le estemos deseando que los destruyan, pero o sea, son las cosas que te hacen pensar, aquí está pasando algo que te deja dicho que no es normal, por lo cual no hemos llegado a la libertad, como tú dices, todavía están hablando de vamos a negociar, todavía vamos a hablar de que hay un chavismo democrático, cuando tú tienes unos principios en tu propio partido que son progresistas. Entonces, no aprendió la lección, Venezuela así no se va a solucionar, vamos a continuar con la corrupción, yo digo, ¿hasta cuándo va a sangrar Venezuela de esta manera? O sea, esto, cuando estamos hablando del problema global, esto tiene mucho tiempo. Venezuela, que imagínate, con el privilegio que tiene Venezuela del dinero que tiene, ¿qué no pudiera hacer Venezuela? Pero hoy en día, si ese dinero hubiese sido bien usado y lo que ha servido, disculpa el término, para financiar este plan global. Es para eso que ha servido Venezuela. Exactamente. Tú sabes que dentro de todo lo que hice y leí y vi de tus videos para preparar este podcast, me llamó mucho la atención la pregunta que te hicieron cuando fuiste a Miss Universo, cuando estabas en el Miss Universo, del tema que te refirieron a que venías de un estado petrolero, que te refirieron a Dallas, que Dallas era una serie que me gustaba mucho antes y el continuo que hicieron ahorita. Dallas. Exactamente. Pero me acuerdo que tú decías, bueno, que venías de un estado petrolero y todo esto, pero yo siempre he dicho que la gran diferencia entre Texas, que es un estado petrolero, y Venezuela, o el Zulia, por ejemplo, es precisamente la tenencia de la tierra. En Texas, tú consigues petróleo debajo de tu casa y ese petróleo es tuyo. Si tú quieres venderlo, te vas a hacer millonario. Si quieres que permanezca debajo de la tierra, te vas a empobrecer o no vas a obtener eso. Porque el tener petróleo debajo de la tierra no te hace millonaria per se. Tienes una potencialidad, pero per se no te hace millonario. Me acuerdo. Tú sabes que yo estoy en bienes raíces. Y cuando, imagínate tú qué tan lejos va en bienes raíces, exacto. Que cuando tú vendes, sobre todo tierra y todo aquí en Texas, está la parte agregada que tienes que decir que también estás vendiendo los derechos minerales. Tú puedes vender la parte de arriba de la tierra, pero te puedes reservar los derechos minerales. ¿Qué tal? Imagínate lo importante que es lo que estamos hablando ahorita de la tenencia de la tierra. Claro, pero eso me acuerdo una entrevista, hay uno de estos autores, yo no sé si tú lo conocerás, probablemente si sabes quién es, no sé si habrás leído su libro, Carlos Rangel. Ajá.
No sé si has leído su obra magna Del buen salvaje al buen revolucionario. Eso fue uno de los libros que a mí más me cambió la perspectiva de ver las cosas en Venezuela. Claro, cuando Carlos Rangel se suicida, yo era un muchacho, yo tenía 15 años. Tú Yo también. trabajé con él, lo conocí Probablemente en... trabajaste de cerca en Venevisión, o sea, cuando él se Sí. decidió suicidar. Trabajábamos en el mismo estudio, imagínate tú. Imagínate tú. Cuando ellos salían, nosotras estábamos entrando. Claro, exacto, era la Porque yo función trabajé en cómplice. Buenos Días En Buenos Venezuela Días, y en Venezuela. ciudades, y era el mismo estudio. El mismo estudio, ellos Exactamente. tenían su esquina y ellos nos cruzábamos todas las mañanas. Wow, Y wow. Carlos era o sea, un hombre brillante. No, no, brillante, brillante. Yo lo descubrí con tardío, pero de verdad yo es una de las personas que más admiro. Y Carlos hay una entrevista, ahorita con la muerte de Doña Sofía, en el canal de YouTube han ido subiendo programas de la época de cuando ellos grababan programas. Y hay un programa donde ellos invitan a un economista suizo que se llamaba Karl Brunner y lo entrevistan junto con Pedro Tinoco. Oh, Pedro wow. Tinoco, la entrevista es muy buena, pero entonces hay una parte en donde Pedro Tinoco dice que, bueno, que Venezuela, a diferencia y nombraba Texas, era uno de los casos, teníamos la fortuna de que nuestro modelo evitaba que por factores fortuitos la gente se hiciera millonaria. Entonces, eso me lleva a la idea de que por qué todos los partidos políticos en Venezuela promueven las mismas ideas, el socialismo, porque además es una forma de vida, o sea, toda esa gente vive del Estado, de la riqueza que produce el Estado, y más aún con la estatización petrolera en los años 70, fue peor todavía, o sea, el Estado se hizo del poder omnímodo económico, o sea, no había ni Cisneros, ni los Mendoza, tenían el poder económico que tenía el Estado. Pero es una manera de poder controlar al país Y es una y manera de controlar a la gente. políticos enriquecerse más. Exacto. Porque si el petróleo pasa a ser del individuo, más no del Estado. Entonces, bueno, por eso, mira, yo soy una de las personas que dice que la carrera de político no debería ser una carrera. Yo pienso que para mí la política es servicio. Y todos deberíamos participar en una forma u otra, porque este cuento, que fue lo que nos pasó a los venezolanos, que yo no quiero saber nada de la política, y todo el mundo me da con la política, hasta que llega la política es la que te hunde y te esclaviza, si no participas, pues. Y yo pienso que todos deberíamos participar de una manera u otra y cumplir un periodo de tiempo y salir. Pero la razón por la cual estos personajes, que aquí en Estados Unidos pasa 40, 50 años, 40, 50 años en el... y quieren que el país tenga cada día más control, es por la misma razón que en Venezuela querían que el país tuviera más control. Y personajes como Pedro Tinoco, al cual conocí y aprecié mucho, te das cuenta que era un problema de una mentalidad de todo el país, porque ¿cómo es posible que él, siendo un hombre capitalista, banquero, tuviera esa mentalidad donde dice que no, mira, como, no, aquí en Venezuela lo hacemos mejor porque no permite que el individuo se haga rico? Discúlpame. Exactamente. O sea, como, pero tú sí te puedes hacer rico, ¿no? Exactamente. Tú sí. O sea, Que es lo mismo que yo le he criticado, y muchas veces lo he criticado a Ricardo Hausmann, una vez en una charla sobre la dolarización de Venezuela. Ah, sí, claro, tú sí puedes ganar en dólares en Estados Unidos, pero el individuo venezolano no se le tiene que negar ganar en dólares. Proteger el fruto de su trabajo. exacto. Bueno, Carmen María, nos Es acercamos un ya al doble final. discurso. Sí, es el doble discurso. De todos estos personajes, toda la gente de la izquierda tiene un doble discurso. Ya nos llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Yo he disfrutado esta hora como nadie. Hombre, Como gracias. como te dije al principio, desde que te vi ese día en CNN, yo así quedé como hace días ¿Qué estaba me viendo. Muchacha gafa, ¿qué estás Sí, sí. No, es que en estos días estaba viendo esta pandemia, si algo bueno puede haber traído son este tipo de cosas, que la gente se ha motivado en hacer live, en hacer contactos así virtuales. Y hace poco, Maite Delgado hizo un live sobre los 35 años desde que habían participado en su Miss. Y Raquel Lares ella decía, contando su anécdota, como ella fue esposa de Gilberto Correa, que ella ya de niñita estaba babiada por Gilberto y todo esto. Yo tengo que confesar que cuando yo te vi en CNN diciendo que decías yo,
O sea, la baba se me salía y yo, no puede ser. Y bueno, desde ahí te sigo, sigo tus ideas, tu canal de YouTube. He visto los videos que me parecen muy Bueno, estoy buenos tratando de lo que crecer, estás tratando de mover a haciendo. la gente de Instagram para allá y empezar ya a entrevistar gente y todo, porque tenemos que abrirle los ojos a la gente. Por esto mismo, ¿cómo es posible que haya gente que yo no entiendo que haya gente que ha sido socialista, como estos amigos que votamos por Chávez y todos se han tenido que ir del país y todavía me digan, no, pero yo sigo creyendo en eso? Y yo digo, pero, o sea, como pegas el dedo y te quemas, pegas el dedo y te quemas, y sigues pegando el dedo y te quemas, yo no entiendo. O sea, porque yo soy de unos principios básicos conservadores, capitalistas, de derecha, de ahí vengo, y más bien mi vivencia en Estados Unidos me los ha reforzado. He entendido lo que significa una república, a diferencia de lo que es la democracia, pero yo también pienso que la gente debería de aprender por experiencia. Entonces yo no entiendo cómo la gente puede venir de Cuba o Venezuela o haberse salido a cualquier parte del mundo por esas razones y continuar con el mismo pensamiento. Porque ahí es donde yo digo, mira, ok, entonces ¿para qué te saliste de tu país si sigues igual? Regrésate. Yo no tengo ningún problema, la gente se ofende. Es que eres una grosera. No, pero es que si te gusta tanto, regrésate. No me vengas a dañar el país que yo tengo aquí ahorita, que me gusta como está y estoy luchando para que se quede como está. Entonces todavía hay mucha enseñanza que dar, todavía tenemos muchas cosas que decir y abrir los ojos. Me encanta saber que hay más venezolanos de derecha. Yo pienso que el único partido lamentablemente que hay es el de María Corina, pero deberían haber más. Y que, bueno, todos estos personajes, ustedes, todos, regresen a Venezuela a reconstruir el país, porque nos va a tomar muchos años, reconstruir Venezuela. No va a ser fácil, el daño ha sido muy grande. Y eso que dijiste me lleva a la pregunta final. Si llegara a cambiar en el corto plazo, yo sé que tú eres ciudadana americana, ya tienes muchos años en Estados Unidos, ¿tú participarías en la reconstrucción de Venezuela de alguna u otra manera? Mira, yo participo con Venezuela todos los días de mi vida. Yo hay dos cosas en mi vida que no dejo de mencionar. Y hasta yo todos los días de mi vida menciono a mi papá y a Venezuela. O sea, son parte de mi madre, porque es así. Entonces, yo si participo, mira, tú no puedes, yo ahorita hay un problema que hay que me estaban preguntando de mandar unas cosas, el que quiere mandar las cosas a Venezuela la manda, porque yo las mando. ¿Ok? Eso no es el impedimento. ¿Qué más quisiera yo? Hay que ver lo que pasa. Soy ciudadana americana, tengo a mis hijos, pero si no participo desde Venezuela, yo participaré desde los Estados Unidos, pero sí voy a participar en la reconstrucción de Venezuela. Qué bueno, porque lo pueden. Hace falta. Hacen falta venezolanos como tú. Y bueno, a los suscriptores de nuestro canal, muchas gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Oliver desde Canarias. María, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Chao, gracias, saludos. Chao. Gracias.